Buenas tardes, estimada audiencia. Mi nombre es Jorge Balceta, soy profesor titular del UNAM Managua en la FAR en Matagalpa y hoy les voy a presentar los resultados de la investigación sobre el análisis de la demanda de la guayaba taiwanesa en Nicaragua, específicamente acá en la ciudad de Matagalpa. La guayaba taiwanesa ha venido ganando popularidad en Nicaragua y esta popularidad pues está haciendo de que se vaya convirtiendo en un rubro de interés. Fue introducida al país en el año 2007 por la misión China-Taiwán y parece que en base a las propiedades que se le atribuyen, tanto como el sabor, el aroma, el tamaño, las propiedades nutricionales y medicinales, ha venido ganando bastante terreno. Y esto es un asunto de cambio en los gustos y preferencias del nicaragüense, que ha sido muy conservador. Lo que se sabe, ¿verdad?, es que hay muy poca información sobre este rubro y vamos a enfocarnos pues entonces en los gustos y preferencias y ver cómo han cambiado estos gustos y preferencias con respecto a la otra fruta. Aquí podemos ver las frutas que consumimos normalmente los nicaragüenses y ahora tenemos pues esta opción de la guayaba taiwanesa. Los intentos que se hicieron de recabar información de fuentes secundarias sobre el consumo y la producción de guayaba taiwanesa en Nicaragua y conocer más del mercado arrojó muy poca información. Y no se puede obtener pues, una idea clara de cuáles son los patrones de consumo y de producción de la guayaba taiwanesa en Nicaragua. Entonces, en este estudio nos vamos a enfocar en la parte de la demanda. La demanda de un producto depende, ¿verdad?, de dos variables, tanto de su cantidad como de su precio, y un cambio en los gustos y preferencias va a hacer que la curva de demanda se desplace hacia la derecha, siempre y cuando sea un cambio positivo. El objetivo de este estudio es evaluar, en base a los cambios en los gustos y preferencias, el patrón de consumo de la guayaba taiwanesa en Nicaragua, y en lo específico tenemos evaluar el consumo, los patrones de consumo en los últimos 6 meses del 2020 y evaluar la penetración de esta guayaba, o sea, cómo ha venido posicionándose en el mercado nacional. Entonces, las variables a analizar en base a la teoría, tenemos que recabar información sobre el precio, sobre la cantidad consumida, el nivel de preferencia de los consumidores, el nivel de satisfacción con respecto a la guayaba y cuáles productos ha venido a sustituir, ¿verdad? Porque ese efecto de digamos, el cambio en los gustos y preferencias, que podemos ver una persona que comenzó a consumir guayaba y que está teniendo pues satisfacción al consumirla. Entonces los datos a recabar son precio por unidad consumida, ¿verdad?, la cantidad consumida en los últimos 6 meses, el nivel de preferencia en una escala de 1 a 10, donde 1 es poca preferencia o nula preferencia y 10 máxima preferencia, los atributos de atractivos tales como el sabor, color, tamaño, etc. Y qué productos sustitutos podemos tener que compiten con la guayaba. Se diseñó un cuestionario, se hizo, el instrumento que se decidió fue la encuesta, dado lo apremiante de este estudio y que no se tienen muchos recursos financieros para hacerlo. Entonces, dado que hay muy poca información también en la encuesta, y aquí podemos ver la primera parte de esta encuesta, de este cuestionario, tenemos la característica socioeconómica del encuestado para tener una idea de quién es el que está respondiendo. Y a la misma vez, en la segunda parte, pues le preguntamos directamente sobre los gustos y preferencias de esta persona de la guayaba taiwanesa. Y nos basamos en el consumo en los últimos 6 meses. Esto es basado en la teoría pues, de que la persona tiene una memoria más clara de lo que ha pasado tal vez en los últimos 6 meses. El instrumento, dado lo apremiante del trabajo, no se logró validar, pero sí se tuvo cuidado en que se diseñara de una manera apropiada y de esta manera pues se intentó minimizar el menor sesgo en el entendimiento por parte del encuestado. Entonces, una vez que se hizo, ¿verdad?, el instrumento, se procedió a la recolección de los datos y esta recolección se hizo vía WhatsApp. Dado la escasez de recursos y dado lo apremiante del tiempo, se decidió que el cuestionario se le iba a mandar a un grupo de contactos de WhatsApp de este autor y de esa manera pues, ellos van a lograr responder el cuestionario. En la población son 175 contactos de WhatsApp, de los cuales pues, se procedió a utilizar la fórmula de la muestra como proporción de una población finita, donde no se tiene información previa, ¿verdad?, de quiénes estaban consumiendo, quiénes no consumen. Entonces se hizo una fórmula, digamos, con una expresión neutra en cuanto a la probabilidad de éxito y la probabilidad del fracaso. Arrojó una muestra de 120 de los 175 contactos, pero la verdad es que dado los recursos y el tiempo
no se podía realmente esperar obtener la respuesta de 120, entonces se decidió por una muestra mucho más pequeña, que es estadísticamente aceptable, que es tener 30 cuestionarios contestados, y para esto se decidió, ¿verdad?, mandar el cuestionario a los potenciales respondentes, y se determinó un lapso de 6 horas para recibir las respuestas de regreso. Y en ese momento, ¿verdad?, en esas 6 horas, los que respondan en 6 horas fueron los que se analizaron en este proceso. Y de esa manera se garantiza la aleatoriedad del proceso, y a la misma vez pues obtener una muestra de un tamaño mínimo, que eran 30, pero realmente se obtuvieron 32 respuestas. Entonces fue algo mínimo, fue algo rápido, pero sí se obtuvo pues una respuesta, ¿verdad? Y desde el punto de vista de la aleatoriedad, pues podemos decir de que como se estipuló un tiempo de respuesta, se le mandó a los 175 contactos, pero solo se procesó los primeros, las respuestas que se recibieron en las primeras 6 horas. Y eso garantiza pues la aleatoriedad del proceso. Aquí tenemos cómo se fueron tabulando los datos. Aquí tenemos las preguntas, más bien los cuestionarios, y aquí las preguntas. Así fue como se recibieron vía WhatsApp. Se tabularon en crudo, y después se procedió a codificar estos datos y a ya pasarlo a lo que es una base de datos. Y ahora podemos ver que cada una de las preguntas, por ejemplo, la edad, se volvió una variable numérica, tanto el sexo, la residencia, la educación y todas las otras preguntas relacionadas con este trabajo se codificaron. Y algunos pues no quiere decir que un valor sea mayor que otro, sino que se puede entender de que es para diferenciar. Se decidió realizar un análisis visual de los datos, más que todo con gráficos de barra, y R fue el software elegido para hacer este tipo de análisis, por ser el que, con el cual el autor está más familiarizado. Pero la base de datos se digitó en Excel, y se creó una base de datos separadas por coma, de valores separados por coma, para acceder a la DDR. Y aquí se muestra pues que se decidió ir por gráficos de barra, por lo que son visualmente atractivos y visualmente efectivos pues, en transmitir el mensaje de la información que se está analizando. Entonces, una vez decidido todo esto, se procedió pues a analizar y obtener los resultados. Entonces, la primera parte, la característica socioeconómica, los encuestados resultó de que son en su mayoría hombres, o sea, 2/3 son hombres, con una edad media de 33 años, una mediana de 30 años. Los encuestados son docentes, en su mayoría estudiantes, y el sector oficinista. Perciben salarios acordes con las medias nacionales, pero poseen niveles más altos de educación que los nacionales. En cuanto al análisis de la demanda, pues que tenemos aquí el nivel de consumo, podemos ver que 9 contestaron de que no habían consumido, y el resto sí, pues entonces 23 han consumido. Aquí están las escalas, ¿verdad? Los grupos, va de una guayaba hasta más de 20. Podemos ver que 23 han consumido. La forma de consumo, podemos ver acá en la leyenda, la mayoría consumió de manera fresca la guayaba, pero también hubieron otras formas, tales como refresco, medicina, mermelada y otros. Unos decían que con yogur, y otros decían ensalada de fruta. Pero eso, bueno, se consideró en la parte de los otros. Los precios que pagaron, la guayaba que consumieron, la mayoría contestó que le habían pagado entre 10 y 20 córdobas por unidad, y una minoría, pues, de los 23 que contestaron que consumieron, 4 contestaron de que habían pagado más de 20 córdobas por unidad. En promedio, estos son precios promedio, no significa que todas las pagaron a ese precio. Al preguntársele con qué fruta sustituirían ellos la guayaba taiwanesa, la gran mayoría, 12 en este caso, los 23, o sea, más del 50% contestaron que la sustituirían con manzana, otros con mango, guayaba nacional, pera y otros, ¿verdad? Pero lo interesante acá es que cuando hablaban de estos frutos sustitutos, hablaban de frutos en su estado verde. En cuanto a la preferencia, podemos ver de que estos 9 que no tienen preferencia nula, pero podemos ver que hay bastante preferencia en aquellos que sí consumen. De los 23, podemos ver que el neutro, o sea que tienen una preferencia con respecto a otras frutas neutra, a que tienen una gran preferencia, o sea, prefieren la guayaba taiwanesa sobre otras frutas, podemos ver. Ahora, ¿cuál fue el principal atributo por lo cual consumen la guayaba taiwanesa? Podemos ver que la mayoría
habló del sabor. Entonces, el sabor es el principal atributo por cual consumen la guayaba, seguido por su valor nutricional, tercero por su tamaño, el tamaño también tiene que ver, y por último, las propiedades medicinales. Entonces, es interesante ver de que el sabor fue lo más importante. Ahora, han aumentado su consumo en los últimos tiempos. Desde que comenzaron a consumir, sí, la mayoría o no ha variado su consumo desde que comenzó a consumir o ha aumentado. Solo la minoría de esos 23 ha dicho que ha disminuido su consumo. O sea, 8 de los 23 han disminuido su consumo, pero aquí tenemos el resto que ha aumentado su consumo. ¿A qué conclusiones nos lleva esto? Bueno, es incipiente la información y esporádica. La muestra incluida en este estudio no puede ser considerada representativa de la población general. Se puede concluir que la guayaba ha venido, sobre todo si sustituto el mango verde y los cotes verdes, y la guayaba taiwanesa se pega. O sea, una vez que se está consumiendo, se consume más. Se recomienda realizar estudios de mercado, ¿verdad?, para analizarlo mejor y estudiar tanto la cadena productiva como la de comercialización de este rubro para tener una perspectiva de futuro. Entonces, eso más que todo, ¿verdad?, los resultados que se tuvieron de esta investigación. Gracias por su atención. Aquí tienen preguntas, por favor pregunten.